¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vamos a empezar con un mensaje que hemos recibido y que tiene mucho que ver con el programa de hoy y también con el que hicimos la semana pasada sobre el accidente de trenes. Muy bonito, léelo, por favor. Dice así: soy maquinista y delegado de personal de Renfe en Huelva y llevamos una semana muy complicada y dura en la estación porque, Huelva era el destino del Alvia que se accidentó. Vuestro programa, Cómo sobrevivir a un accidente, me ha venido muy bien y lo he recomendado mucho. Gracias por tratarlo con tanta seriedad, gracias por vuestro trabajo y muchas gracias por haber contado con una psicóloga en el programa. Os aprecio muchísimo, un productor de Huelva que os quiere mucho. Nosotros a ti también, Daniel. Te mandamos un abrazo muy fuerte para ti y tus compañeros y te agradecemos muchísimo esa carta. Y que seas productor y nos ayudes a hacer programas como aquel y como el que vamos a hacer hoy dedicado a vuestra situación y a todo el sistema ferroviario. Sí, porque va por vosotros y vosotras, los maquinistas, el personal y operarios de la red de trenes. Gracias por vuestro trabajo. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Quieren una respuesta de alta velocidad. Los técnicos aún no lo saben, pero Pepe, Vox y su equipo de opinión sincronizada, que dirían ellos, quieren saber ya qué provocó el accidente de Adamuz y sobre todo quién es el culpable. Aunque eso ya lo saben, la culpa es de Óscar Puente y más aún de Ábalos, que gastó el presupuesto de Fomento en mantener su tren de vida en lugar de hacerlo en salvar vidas en los trenes. Y el culpable es, por supuesto, Pedro Sánchez, que dimita y que se vaya, que España está descarrilando. Su respuesta es tan rápida que la tienen escrita de antemano. Todos queremos, exigimos de hecho, saber qué pasó, si el mantenimiento de la vía es el adecuado, si hubo negligencia y quién es responsable. Y si se demuestra la responsabilidad del ministro de Transportes, tendrá que dimitir, como él mismo ha dicho. Pero es de traca que lo exija el partido que aún no ha dado respuestas de lo que ocurrió en la Dana, que ha eludido responder a las víctimas, incluso las ha perseguido en todas las tragedias de las que ha sido responsable. Ya 42, Prestige, Alvia, Metro de Valencia, y que se ha pasado años difundiendo una teoría de la conspiración sobre el 11M y usando a las víctimas de ETA en su beneficio. Es de traca que las pida Ayuso, que no ha asumido su responsabilidad por un protocolo que ella firmó para dejar morir a 7.291 ancianos. Lo mismo que Feijóo, que se ha pasado el año escondiendo a Amazon por 228 muertos. Feijóo, que la semana pasada criticaba al gobierno por no dar explicaciones y ayer por dar demasiada información para confundirnos. Tiene viaje de ida y de vuelta. Un día va en una dirección y al siguiente en la contraria. El partido que da ruedas de prensa en plasma se queja de que Óscar Puente dé ruedas de prensa de 2 horas sin límite de preguntas. Pero la irresponsabilidad de la oposición, a la que no le importan ni la verdad ni las víctimas, no libra al gobierno de sus responsabilidades. Hemos vivido una semana de caos ferroviario, con trenes de alta velocidad teniendo que circular despacio por miedo a un descarrilamiento, con pasajeros asustados y cabreados, con la muerte de un maquinista del Rodalies de Cataluña por el derrumbe de una infraestructura a causa de las lluvias y con el colapso del servicio catalán de cercanías después de años de desastres. Se ha saldado con el cese del director operativo de Rodalies y del director de mantenimiento de Adif. Las dimensiones son una respuesta, pero no son la respuesta. No arreglan trenes. Lo que queremos son certezas, no respuestas de alta velocidad, sino de alta veracidad, que nos den la seguridad de que nuestras vidas no están en peligro. Lo que queremos son trenes que nos lleven a su hora a nuestro destino y que haya trenes de alta fiabilidad para todos, también para las regiones donde el ave es un pájaro mitológico. España no ha descarrilado, aunque a la derecha le gustaría descarrilarla, como dijo Montoro, para ponerse ellos a los mandos. Si el gobierno de Sánchez quiere seguir conduciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que mejorar el tren de vida de la gente, incluidos los trenes regionales, de cercanías, o por ejemplo, esa regularización express de 500.000 de migrantes que aplaudo porque hará que la máquina vaya más segura y más rápido. Ahí sí queremos respuestas
de alta velocidad. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Que hemos tenido un accidente, de la interventora, me dan yo también en la cabeza, un golpe muy fuerte, pero, que está unos minutos sin conocimiento. No sé dónde estamos. Vale, déjame un segundo que voy a ver de qué tren eres. Estamos en el 2384, hemos tenido un accidente grande, ¿eh? ¿Con el tren? Yo veo un golpe en la cabeza, también muy bien fuerte. Vale, No me encuentro tampoco bien. Vale, espera, tranquila, Copi. El país con más kilómetros de alta velocidad por habitante del mundo sigue digiriendo la peor catástrofe en la historia de uno de sus símbolos nacionales. Aún se desconocen las causas exactas del accidente que provocó la muerte de 45 personas por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, uno de la empresa Irio y otro un Alvia perteneciente a Renfe, a la altura de Adamuz, en Córdoba. Aún siguen hospitalizados muchos heridos. Aún continúan los trabajos para devolver la circulación ferroviaria al sur de la península. Y aún hay muchas preguntas que no se pueden responder. Tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. 4. Todas las posibles. Pero vamos conociendo datos. Por ejemplo, que fue una rotura del carril previa al paso del Irio lo que le hizo descarrilar al tren. Y que se trataba de un tramo de material renovado el año pasado, pero soldado a uno de la vía antigua, fabricado en 1989. Hola, Tosca 689. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. También arrecian las críticas contra Adif por no conocer la posición exacta del Alvia, que iba en sentido contrario. Sus dos primeros vagones salieron disparados hacia un talud de 4 metros de altura y muchas voces se preguntan si Adif y los servicios de emergencia tardaron demasiado en saber que ese tren estaba ahí. Nuevo accidente mortal de un tren en nuestro país. Esta vez ha sido un rodalíes en la provincia de Barcelona, a unos 5 Y apenas 2 días después, un descarrilamiento de un tren de cercanías en Gelida, Cataluña, acabó con la vida de un maquinista en prácticas tras el derrumbe de un muro de contención de la vía. El accidente inauguró una semana de caos en Rodalies, el servicio de cercanías, cuya gestión está transferida al 50% a la Generalitat, con el servicio prácticamente paralizado por un plante de los maquinistas, por falta de garantías de seguridad y por problemas técnicos en el centro de control. Y esta mañana se ha reanudado el servicio, aunque con algunas líneas aún sin funcionar. He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese de dos responsables, el cese del director operativo. Ayer el gobierno destituyó al director operativo de Rodalíes y al director de operaciones y explotación de Adif, como os contaba al principio. Lo ocurrido en Adamuz y en Cataluña ha llevado al sector ferroviario a un escenario de miedo, descontrol e inseguridad. Falta de seguridad nunca habíamos tenido hasta ahora. La verdad que ahora sí la tengo. Nunca había tenido miedo y ahora pues la climatología que tenemos actualmente no es la que tenemos hace 20 años, con lo cual creo que no podemos seguir teniendo las mismas características alrededor de las líneas que teníamos hace 20 años. Esto decía un maquinista en una semana negra que ha abierto el debate sobre la seguridad de la red ferroviaria, el impacto de la liberalización o privatización del servicio o la necesaria inversión en mantenimiento y modernización que requieren estos años de aumento de frecuencias. Por eso hoy viajamos de Adamuz a Rodalíes con parada en toda España para analizar qué problemas se atraviesan en nuestras vías. Hola, Tosca, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea que ya las ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. Alfonso Alba es director de Cordópolis, que cubre la capital y la provincia de Córdoba para nuestro medio asociado eldiario.es, y son además quienes sacaron estos audios que estáis escuchando, los primeros de la conversación entre el maquinista de Irio y el centro de control en Atocha. Alfonso, crudos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué sabemos y qué no de las causas del accidente, como publicáis hoy en portada junto al diario.es? Bueno, pues sabemos qué es lo que pasó, pero no sabemos por qué pasó. Sabemos que se fracturó una vía, el carril derecho, a la altura, un poquito antes de la estación técnica de Adamuz, de una pequeña bifurcación que hay para asistencia de trenes cuando se averían.
como bien habéis comentado, en la zona de la vía nueva que se renovó en mayo del año 2025, tiene meses, en la conexión con la vía antigua del año 89, muy cerca de la soldadura, como ha informado el ministro. Todo eso sí lo sabemos, lo que no sabemos es por qué se fracturó y por qué tampoco se dieron cuenta o saltaron, digamos, los avisos automáticos, ¿no?, que tiene el sistema de alta velocidad en España, que es un sistema automático bastante seguro. Ese sistema automático consiste en que las vías, los carriles están electrificados. Cuando hay una fractura, obviamente no pasa la electricidad, por tanto, se corta, digamos, que toda la electricidad que se suministra a los trenes y se interrumpe el tráfico de manera inmediata. Al parecer había una microfractura previa al paso de este tren Irio, que sí que aparecen en las huellas de las ruedas de al menos 3 trenes anteriores, y es el 6º vagón del Irio el que acaba por partir el carril, con la tremenda mala suerte que en 9 segundos se va a cruzar de frente con un Alvia, y los vagones que comienzan a descarrilar son los que impactan directamente con el Alvia. Ahora, tanto la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios como la propia Guardia Civil está investigando por qué ha ocurrido eso. Se está viendo si la colada que usaron los soldadores era la adecuada o no. Se está investigando si la dureza que se utilizó para esa soldadura era la adecuada o no, aunque a pesar de lo que se ha ido publicando, sí que cumplía con la normativa que marcaba DIF. Y también se está viendo exactamente cómo se desarrollaron las obras de renovación, que el ministro ha reiterado varias veces que se trataba de una renovación integral. Así es como se llama a un trabajo en el que se revisa todo lo que había del año 92 y lo que estaba bien o lo que está bien se vuelve a poner. Así que en esta fase estamos. Hasta este punto yo creo que sabemos muchísimo más de lo que se suponía que se iba a saber a esta altura en la investigación de un accidente de estas dimensiones. A mí se me viene a la cabeza un accidente en Suiza, en San Gotardo, en el túnel de San Gotardo. Creo que tardaron 20 meses en saber qué había pasado. Oh. Y creo que en este caso estamos teniendo bastante información contrastada, a pesar de que, bueno, tanto en redes sociales como en algunos medios las especulaciones son máximas. En cuanto a esos tramos que comentabas, Iñaki Barrón, que es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es decir, el líder de la investigación sobre Adamuz, dice que roturas de soldaduras hay muchas, pero hay que ver si esta era evitable, como bien comentabas. Y claro, cuando el ministro hablaba de una reforma integral, algunos pensaron que se refería a que se habían cambiado todos los tramos, y el mismo Iñaki Barrón dice que le llama la atención que no se cambiase toda la vía en 30 años. ¿Esto sabemos si es lo normal, que haya tramos antiguos con tramos nuevos? Sí, es lo normal. En Alemania, por ejemplo, se están renovando tramos de líneas de alta velocidad, creo que de 200 kilómetros, donde Israel se ha cambiado en 100. Es normal que haya materiales que sufran por fatiga. En este caso, obviamente, la vía es del año 89, no tiene por qué fallar un acero. En algunos casos sí que se ha visto que existen esas microroturas, se ha ido sustituyendo, en otros se ha visto que estaba bien y que es una inversión que quizá en ese momento pues no procedía, pero sí es lo normal. El propio presidente de la comisión así lo dice. Le sorprende, como nos ha sorprendido a todos, que no se sustituyera la vía al completo. De hecho, era lo que pensábamos, los que ya habíamos informado, porque desde aquí, desde Córdoba, sí que hemos informado de que esos trabajos se estaban desarrollando, porque además, esto lo habéis escuchado y los que habéis viajado a Andalucía seguro que lo habéis sufrido, había muchos problemas de retraso de la línea de alta velocidad precisamente por estas obras, ¿no? Se trabajaba en una vía y solamente se daba servicio por la otra vía, eso provocaba un embotellamiento, etcétera, que traía estos retrasos. Y cuando nosotros preguntábamos, siempre nos decían que sí, que se estaba cambiando la vía al completo y sobre todo que se estaba mejorando la seguridad, porque era la vía de alta velocidad más antigua de España, que es la Madrid-Sevilla. Pero efectivamente, este tipo de situaciones no es que pasen constantemente, pero sí que es habitual que ocurra. Se detectó en la bifurcación de salida de Córdoba hacia Sevilla, un poquito antes de llegar a Almodóvar del Río, el 12 de enero, que había también un problema, una pequeña fractura, y todo esto se detectó en una inspección rutinaria. Aquí
ha sido un cúmulo de circunstancias negativas, un cúmulo de fatalidades, la que ha provocado este accidente. Y obviamente, como el propio presidente decía en la entrevista de ayer, que es bastante interesante, todo es evitable. Hay que mejorar en seguridad, hay que mejorar en ocultación, hay que mejorar la propia seguridad de los trenes. Él planteaba un sistema como el que ahora mismo se está aplicando en Japón, que evita que los coches, los vagones descarrilen porque digamos que se le pone un sistema de seguridad abajo y demás, en el que yo creo que sí que hay que trabajar. Y ahora mismo dentro de Adif lo estamos viendo, hay una especie de psicosis porque se está revisando hasta el último centímetro de vía de España. Hay limitaciones de velocidad, yo creo que en prácticamente todos los tramos de ferrocarril que hay en España, por un exceso de celo normal, ¿no? Porque sí que se ha visto que, bueno, que esto que ha ocurrido en Adamuz podría pasar en otro sitio, pero bueno, que van a intentar evitarlo de alguna manera. Alfonso, otra de las acusaciones contra Adif de estos días es que el Albia no estuviese localizado y la ayuda pudiera haber llegado demasiado tarde. Por lo que visteis en el terreno, ¿eso es así? No, yo cuando me voy a Adamuz, yo ya sé que hay 2 trenes. Creo que Adif lo informó a las 20:12 de la noche del domingo. Creo que hay un tuit en el que habla del descarrilamiento de 2 trenes. De hecho, nosotros, camino de Adamuz, ya nos dicen que han chocado 2 trenes. Para que os hagáis una idea, la gestión de esta emergencia, que desde mi punto de vista ha sido la más compleja que yo he visto en mi vida y una de las más difíciles, desde luego, que se ha podido gestionar en Andalucía, se desarrolla en una noche muy cerrada, en una noche muy fría, en un punto en el que, por suerte, para el Lirio es de fácil acceso, pero por mala suerte para el Albia es de un acceso bastante más complejo. El Lirio queda varado a escasos metros de la estación técnica de Adamuz, a la que se accede por un camino, que no se accede ni por una carretera, es un camino rural, hay que saber llegar allí. La noche muy oscura, el propio maquinista de Lirio no sabe qué es lo que ha pasado, sospecha que se ha enganchado con el pantógrafo, con la catenaria, y los propios pasajeros de Lirio tampoco, ¿no? Sí que Adif intenta contactar con el Albia y con el maquinista no puede, con la interventora sí que lo hace y la interventora ya le dice que está herida. A partir de ese momento, Adif informa al 112 y ya sabe que hay heridos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las primeras emergencias que llegan allí, nosotros hemos hablado, por ejemplo, con el alcalde, que es prácticamente la primera persona que llega allí, junto con un policía local y un militar y una pareja de guardias civiles, lo primero que se encuentran es el Lirio. A lo primero que atienden es al Lirio, porque allí hay heridos muy graves, allí hay fallecidos y allí hay, creo que son 490 pasajeros. La situación les desborda, tanto que obviamente no saben que hay o no caen en que hay otro tren. Poco a poco van llegando más emergencias. Sí. El presidente de la Junta de Andalucía hablaba de una ambulancia cada minuto, que lo vimos. A nosotros nos adelantaba por la carretera cada minuto, yo diría que incluso cada 10 segundos. Servicios de emergencia. Toda la carretera y todos los accesos allí a Adamuz estaban iluminados por las lucecitas de emergencia de todo esto. Y poco a poco se fue haciendo un triaje y se fue determinando que la situación del Albia era muchísimo más grave que la del Lirio. Y comienzan a desplazarse servicios de emergencia hacia el Albia. Hay un dato que puede ser muy gráfico y puede, en cierta medida, herir algún tipo de sensibilidades, pero hay un bombero que le salva la vida a un pasajero del Albia al que le hace un torniquete porque tiene un corte en la femoral. Esto lo cuenta Juanma Moreno en la rueda de prensa posterior. Yo no sé, no soy médico, lo que puede sobrevivir una persona con una herida abierta en la femoral. Creo que se desangra en pocos minutos. O sea, el bombero le salvó la vida en esos pocos minutos. No soy capaz de valorar el tiempo que se tardó, pero dudo que la llegada al Albia se tardase más de media hora. Minuto a minuto ha ido contando Cordópolis este accidente y lo seguiremos leyendo ahí. Alfonso Alba es su director. Muchísimas gracias y enhorabuena por la cobertura, Alfonso. Muchas gracias, compañero. Y ahora vamos con una mesa de expertos para seguir analizando este accidente y el resto del sistema ferroviario español. La alta velocidad en España es un estandarte de fiabilidad, modernidad y visión de futuro que se ha ido deteriorando poco a poco. Los vaivenes políticos han impedido el desarrollo de un plan de viabilidad, modernización y estructura de la red único y consensuado.
Esto escribía Carlos Gutiérrez, que es profesor de Economía Industrial en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el que vamos a hablar de una de las cuestiones que más se han repetido, la falta de inversión en mantenimiento. Carlos, crudos días. Hola, buenos días. Carlos, España gastó 444 millones de euros en mantenimiento en 2024, unos 111.000 euros por kilómetro de vía, cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que está más o menos a la misma altura que la media europea, aunque un poco por debajo. ¿Es suficiente? ¿Ha habido suficiente mantenimiento o ha podido faltar en este caso? Afirmar que falta mantenimiento siempre es una observación que siempre es o 0 o 1, ¿no? Esto siempre es difícil de aseverar y más con una red que es muy variopinta, porque España es un país muy montañoso, hay tramos que necesitan más intervenciones que otros. Si comparamos estas cifras que estamos pues de alguna manera recibiendo cifras muy diferentes todos los días o sensiblemente diferentes, la verdad es que en el resto de Europa, o al menos dentro de la Unión Europea, se está gastando entre 113.000, 114. España está sensiblemente por debajo, no es mucho, pero quizá habría que repensar la forma en que se gasta y estas cifras, porque es verdad que España tiene casi 4.000 kilómetros y es la red más extensa por kilometraje. Y a esto también habría que añadir, pues eso, que España es un país muy montañoso, no quizá con montañas muy altas, pero sí muy repartidas durante a lo largo de toda y ancho de toda la geografía, y entonces ese mantenimiento pues es más costoso que en otros países que son relativamente más planos. Una pregunta que se está lanzando al aire, como tú también muy bien has dicho, es si hay que priorizar el mantenimiento antes que abrir nuevas líneas. Obviamente, yo siempre digo a mis estudiantes, tanto de grado como de máster, y cuando hablamos de estas cosas en congresos o en los artículos de investigación, que las infraestructuras tienen dos fases. Una es hacerlas, pero dado que son infraestructuras y que están pensadas para una mayor articulación, en este caso del terreno, de las comunicaciones, el reto de las infraestructuras es el mantenimiento. Por supuesto, a medida que la actividad económica y la articulación del país lo requiere, hay que abrir nuevas líneas, pero hay que poner siempre el foco en el mantenimiento de las infraestructuras, en este caso de la infraestructura ferroviaria, que como estamos viendo, la infraestructura ferroviaria es muy sensible a pequeños cambios. Vivimos en un país en el que sufrimos temperaturas muy extremas, tanto por debajo como por arriba. Ajá. La infraestructura es acero, tiene dilataciones, tiene contracciones. Ahí está el balasto, que es donde se embebe la vía, y luego están los trenes, que son los que utilizan la vía, y por último están los sistemas de señalización. Es decir, son tres componentes que tienen que funcionar a la perfección y que desde la liberalización están sometidos a un estrés mayor. Claro. Y con esto no estoy diciendo que la liberalización sea mala. Por supuesto, la liberalización del sector de pasajeros ha traído más bondades que retos, pero también ha traído retos. Y este reto es que esta red, que ahora está sometida a mayor estrés, necesita un cuidado mayor, tanto más cuanto más se vayan incrementando las frecuencias de las distintas compañías que roden sus trenes por los distintos corredores ferroviarios. Vamos a hablar de estas cuestiones técnicas, que son muy interesantes, y además os aconsejo la lectura de muchos de los artículos que hablan sobre todos estos pequeños errores, todas estas pequeñas circunstancias que nos permiten saber cada vez más qué es lo que está pasando. Queremos hablar con Mateu Oliver, que es ingeniero y vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales. Mateu, crudos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué significa que se haya roto un carril fabricado en 2023 e instalado el año pasado? Bueno, significa que si ha roto el carril, que el acero era nuevo, que no había sufrido un proceso de fatiga ni de mantenimiento ni nada por el estilo. Entonces, un carril tan nuevo que rompa
indica claramente que es un defecto de fábrica, cosa que es muy extraña. Si es el carril de esa edad, ¿eh? Los sindicatos han manifestado estos días, Mateu, que llevaban tiempo avisando de fallos o faltas de mantenimiento en líneas como esta o en determinados puntos, como ocurrió con la línea Madrid-Zaragoza. ¿Algunos de estas fallas, de estas denuncias, se han avalado en esos supuestos avisos? No, yo no tengo conocimiento de esto. Lo que sí me llama mucho la atención es que si miras el sistema español, tienes por un lado el Ministerio de Transporte, por otro lado Adif, que se encarga de la infraestructura, por otro lado la Agencia de Seguridad Ferroviaria y por otro lado el Comité de Investigación de Accidentes. Es sorprendente que teniendo estas 4 estructuras, aún los maquinistas no tengan nadie que les recoja las quejas y pongan acción a ello, o las comprueben o las descarten. Claro, porque está habiendo muchos tipos de quejas de distintos tipos, entiendo. Unas son por falta de mantenimiento, otras son por problemas sobrevenidos de las mayores frecuencias. En fin, hay mucho desorden en las denuncias. Sí, yo entiendo que cuando los maquinistas se quejan a Adif, supongo, y Adif lo tiene que pasar al comité a la Agencia de Seguridad Ferroviaria y se quejan por temas de seguridad, supongo que en algún momento hay una discriminación en lo que son temas de comodidad, es decir, de baches, de vibraciones, y otro tema que es de seguridad. Pero a mí lo que me gustaría es que fuese más transparente y viésemos el recorrido de estas quejas y cómo han sido tratadas y por quién, y en base a qué han sido descartadas o no. Claro, se ha dicho desde el Ministerio de Transportes que había habido avisos en esos tramos, en ese tramo, pero que eran avisos habituales. ¿Tú crees que es así? Yo creo que sí, que depende. Claro, es que aquí se nos está mezclando muchas cosas. Yo creo que la liberalización ha afectado a todos, también ha afectado a los maquinistas y también ha afectado a una estructura que estaba acostumbrada a estar sola y ahora esta misma estructura está en competencia con otras. Yo creo que también aquí hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Entonces, entiendo que las quejas las cojo por legítimas, pero no sé hasta qué punto esas vibraciones y que no se hayan tratado correctamente. Es lo que a mí me preocupa. Me preocupa de que algún momento se hayan descartado por el proceso de liberalización y, no les damos importancia, cuando realmente sí la tienen, porque al final las vibraciones a los ingenieros industriales nos ponen muy nerviosos, porque te produce fatiga y te producen movimientos y reacciones a máquinas que no están diseñadas para eso. Pues se lo vamos a preguntar a quienes lo han denunciado y a quienes lo sufren. A los maquinistas. Diego Toribio es oficial de telecomunicaciones de Adif en Andalucía, con más de 40 años de experiencia en el sector ferroviario y miembro de CGT, uno de los sindicatos que irá a la huelga en febrero, junto con el sindicato de maquinistas SEMAF. Diego, crudos días. Hola, crudos días. ¿Cuál es el sentir general del sector ferroviario en estos días y por qué os habéis sumado como convocantes a esta huelga? Bueno, el sentir general y de toda la gente que trabajamos en el ferrocarril es que estamos cansados de que se estén lanzando tantísimos bulos ahora mismo para comentar un accidente que ha sido muy grave, pero que vemos que esta difusión de bulos no tiene nada que ver con la seguridad ferroviaria, tiene que ver con otras cosas. En el tema de este accidente es un cúmulo de circunstancias. Además ha habido una cierta mala suerte en lo que ha sido la gravedad del asunto, pero esto no nos desvía a los que llevamos trabajando aquí muchos años de que esto es sencillamente una parte más del desastre que se está convirtiendo todo el tema ferroviario, y se está convirtiendo todo el tema ferroviario en un desastre porque no se le está echando cuenta, porque el modelo que se ha optado es inviable. Este modelo del AVE del que tanto estamos hablando aquí, del que tanto presume, tiene muchas deficiencias, porque si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando es AVE, AVE, AVE. ¿Y qué pasa con el ferrocarril que transporta a más personas, que es el convencional? Eso se está viendo, por ejemplo, en Rodalíes. El desastre que ha supuesto toda la gestión que se lleva haciendo desde hace décadas del ferrocarril. El intento de privatizar, porque la privatización, que aquí se habla, es que han entrado trenes nuevos, eso es una parte de la privatización, pero ¿y la privatización del mantenimiento? Porque esta privatización del mantenimiento la venimos soportando los ferroviarios y las ferroviarias desde hace décadas, y la hacen todos los gobiernos. Yo tengo unos datos para que la gente se entere.
porque aquí se habla falta de mantenimiento, porque cuesta caro, porque no hay dinero, porque... Bueno, pues nosotros hicimos un estudio hace unos años con una de las licitaciones para que la gente entienda de qué hablamos cuando se habla de que no hay dinero, dónde va el dinero. Y era en líneas aéreas de contacto, en lo que es la electrificación, se hizo una licitación. Que si hubiéramos tenido trabajadores en Adif, lo podríamos haber hecho perfectamente, serían personal fijo, personal con experiencia, porque esa es otra de los fallos que existen aquí, que estamos echando a la gente que tiene mucha experiencia y no se renueva con gente que va a ir aprendiendo. Con toda esa experiencia la va a ir aprendiendo para después aportarla en el trabajo del día a día, sino que aquí se está quitando trabajadores con mucha experiencia para meter muchas contratas con gente nueva que muchas veces no tienen ni idea de ferrocarril y están desapareciendo servicios enteros, en temas de mantenimiento están desapareciendo servicios enteros de profesionales ferroviarios que llevan tiempo y llevan experiencia, porque la infraestructura, trabajar en infraestructura, todo esto que se está hablando del mantenimiento de infraestructura, no es una cosa simple. Trabajamos con muchísimas tecnologías y tú tienes que especializarte en esas tecnologías y eso no se consigue en 1 ni 2 días. Pongo el caso para que la gente lo entienda de qué hablamos realmente. ¿Sí? Una empresa privada en un trabajo de un día, un trabajo determinado en trayecto diurno a 40 kilómetros, en fin, una circunstancia. Si lo hace una empresa privada, nosotros calculamos que en ese día se gastaba en ese trabajo concreto 2.365 euros. No voy a decir en qué consiste, porque sería regulación de contrapesas, péndola desplazada, un montón de cosas. La gente no lo va a entender. Sí. Bueno, pues si lo hiciera el personal de Adif, costaría 545 euros. De 2.365 a 541. Eso es uno. Otro, nos podemos ir a que en un trabajo en estación a 2 kilómetros, a 40 kilómetros de la base, corte de tensión de 2 horas y 44 minutos, si lo hace una empresa privada en esa licitación, hablamos de 3.800 y pico euros. Si lo hace personal de Adif, hablamos de 545. Eso en cosas simples. Diego, déjame que le traslade esto que estás contando, que me parece interesantísimo, a Carlos, al que le pido brevedad en la respuesta, pero claro, hablabas, Carlos, de que la liberalización había traído pues, ventajas, supongo que también para los pasajeros, pero algunos retos. ¿La liberalización en el mantenimiento puede habernos traído problemas, aparte del mayor coste, que se estén haciendo mal las cosas? Sí, bueno, estaba escuchando con atención a Diego porque ha dicho cosas que me parecen muy acertadas solamente y respondiendo a Diego también, quizás yo creo que no ha querido decir esto, cuando la liberalización no se puede confundir con privatización. La liberalización, bajo mi punto de vista, y es necesaria porque tiene que haber primero competencia. La competencia siempre trae cosas buenas, no cosas malas. Y cuando yo digo liberalización me refiero a la explotación de la infraestructura. Es decir, que hayan entrado 2 empresas que hagan la competencia a la estatal no puede ser malo porque implica mayor competencia por la captación de cuota de mercado. Ahora bien, estoy de acuerdo con Diego y esto también lo he seguido. La liberalización, tanto lo que pasó en la explotación de la infraestructura para servicios de mercancías, donde entraron en su día nuevos operadores, eso es una cosa. Pero es verdad que la cadena de licitaciones, y cuando digo cadena de licitaciones ya me meto en las subcontratas, que es lo que está diciendo Diego, tiene 2 cosas malas. Primero, cuando tú metes un eslabón más en la cadena de producción, tiene que haber un margen de beneficio para el nuevo eslabón. Y segundo, la pérdida de control sobre la calidad, en este caso, del mantenimiento de la infraestructura. También, y me vais a permitir, y soy muy breve en lo que ha dicho Mateu, que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de mantenimiento y hacerlo de una forma responsable porque era continuo, pues las vibraciones, entonces todas estas cosas, este murmullo, esta inflación que hay de organismos que se dedican casi que pareciese a lo mismo, se echa de menos que haya un organismo centralizado, transparente, que dé respuesta a las pequeñas cosas que pasan, como puede ser un enganchón, pero también, sobre todo, a que
ese sentimiento de seguridad, no solamente para los usuarios, sino para un maquinista como Diego y sus compañeros y compañeras, ¿sí? Y también para el sector de los ingenieros, que son los que realmente diseñan y tendrían que velar por la infraestructura. Pero claro, a los ingenieros hay que escucharles, no solamente tienen que hacer sus estudios, sino que hay que escucharles. Diego, no sé si querías añadir, te pido también brevedad. Sí, muy brevemente. La gente, al final todo es un modelo ferroviario, el modelo ferroviario que estamos optando. Se ha optado aquí por un modelo ferroviario en base al AVE, un tren que para en pocas estaciones, que contacta grandes ciudades y que cuesta muy caro. Y estamos viendo en las estaciones, yo soy oficial de comunicaciones, no soy maquinista, soy oficial de comunicaciones, cuando tú ves que se devuelven billetes de AVE que cuestan 9, 10 euros, la gente tiene que pensar, ¿realmente ese billete cuesta 9 y 10 euros? No cuesta 9 y 10 euros. Todos los billetes, el transporte por cada billete cuesta un pastizal. Todo el resto, ¿quién lo paga? Porque me temo que lo estamos pagando entre todos y todas. Y ese es el problema, que se está detrayendo mucho dinero que debería de ir al mantenimiento del tren que más transporta, que transporta el 70% de los viajeros, que es el convencional, se está detrayendo para llevarlo al AVE, que solo transporta el 30% y que a la vez consume el 70% de los recursos. Un billete que cueste 12 euros estamos pagando, porque no sé quién piensa que tú puedes ir a 300 por hora, 500 kilómetros por 12 euros. Ahí algo falla. ¿Qué falla? Que el canon de mantenimiento, es decir, para en la privatización, en la liberalización, poner un tren sobre la vía, tú tienes que pagar un canon para mantener esa vía. Y ese canon no es real. Ese canon se está pagando mucho menos de lo que cuesta, porque se tuvo que hacer así para que entraran. Y hay una parte de ese canon que la asumimos porque no se puede elevar al coste del billete, la estamos asumiendo la gente de a pie, nos montemos o no nos montemos. Y eso se nota en que mientras estamos hablando aquí de inversiones de cientos y cientos de millones para poner una vía nueva, ¿qué pasa con las vías antiguas? ¿Qué pasa cuando yo tengo problemas en mi trabajo para conseguir una cinta aislante? ¿Qué es lo que pasa? Que esas son las cosas que no se ven. Hay fallos en el mantenimiento de todo tipo, pero fallos por falta de inversión, por falta de personal y porque nos quieren llevar a pensar que el AVE parece que es lo único. Y el AVE es un problema tal y como está planteado. Porque está planteado como un billete para que lo coja todo el mundo, como dijo aquí el ministro Puente en Huelva cuando vino a vendernos el AVE porque se le estaba presionando, nos dijo que el AVE era como una especie de cercanía, que no iban a invertir en el convencional porque era una especie de cercanía. ¿Será tamaña estupidez? Pues allí la gente la aplaudía porque no se está pasando la información correcta a la gente. El AVE nunca será un cercanía. El AVE es un AVE y sirve para lo que sirve. Los cercanías son los cercanías. Y cuando pensamos en invertir tanto en el AVE, ¿por qué no se invierte una mínima parte en el convencional? ¿O es que ya no pensamos en que se pueden montar cercanías en determinadas ciudades, que nos costarían más barato y darían mucho más uso? Y ese es el problema. El problema es el modelo, que es inviable. Y cuanto más trenes de AVE de alta velocidad se metan, será más inviable porque la infraestructura cuesta un pastizal mantenerla. Y cuanto más grande sea, más nos vamos a gastar en mantenerla. Y cuanto más nos gastemos en mantenerla y esos billetes sigan siendo lo mismo que están siendo ahora, más deficiencia vamos a tener, porque de algún lado tiene que salir el dinero. Me parece muy interesante el debate que habéis abierto sobre los distintos modelos y de hecho vamos a resumir cómo es el modelo actual del sistema ferroviario en España y trataremos algunas de las cuestiones que ya habéis apuntado. España es uno de los líderes mundiales en esta forma de transporte ferroviario, con casi 4.000 kilómetros de vías en operación. Eso es, con unos 4.000 kilómetros operativos, España tiene el sistema ferroviario de alta velocidad más extenso de Europa y el segundo del mundo solo por detrás de China. Un sistema que superó a su homólogo europeo y referente global en ingeniería ferroviaria, que ha pasado de ser totalmente público a permitir, como estamos contando, la entrada de empresas privadas. En 2021, el monopolio de Renfe se rompió con la entrada de los competidores Ouigo, la filial low cost de la operadora pública francesa SNFC, y posteriormente Irio, cuya mayor accionista es la pública italiana Trenitalia.
Este crecimiento generó un aumento de viajeros hasta los 40 millones, un 70% más que en 2019, el año previo a la pandemia y a la entrada de la competencia. Por eso queremos preguntarte, Mateu, ¿hacia dónde va el modelo? ¿Este crecimiento de la red, la entrada de operadores privados tiene algo que ver con los problemas que estamos comentando? ¿Es sostenible ese crecimiento? Hombre, yo a raíz de todo lo que han comentado las otras personas que colaboran en este programa, pues la verdad es que empiezo a tener mis dudas. Empiezo a tener mis dudas porque lo que ha comentado, lo del precio del billete, está clarísimo que es insostenible, porque un AVE está haciendo de avión. Sí. Y el avión, pues, es más caro que el AVE. Cuando te sale barato, pues a lo mejor es como 10 veces más caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que nos tendríamos que plantear o replantear si esto es factible. Y también es verdad lo que ha dicho, que igual que las compañías aéreas pagan a AENA un slot para poder mantener una línea, aquí está pasando lo mismo. Las compañías están manteniendo un rail, en este caso, o su slot de poder circular sus trenes, y también tendríamos que ver estos slots si están bien de precio o están mal de precio, y también deberían salir a una subasta pública, como hacen los slots de la aviación. Tal vez estamos viendo que tenemos el sistema ferroviario es aún joven y tendría que ya ir a un sistema que ya está muy maduro, como es el aeronáutico, en tema de compartir espacios. Perdóname la ignorancia, ¿qué es un slot? Un slot es es decir, cuando hubo todos los problemas con una compañía aérea, esta que era de low cost, que dijo que no operaría más y que no iría a por su slot. El slot es que te dejen entrar y que tú puedas aparcar tus aviones en los aeropuertos. Ryanair era. Gracias. Gracias. Oye, pues sí, era Ryanair. Y no quería ir a por el slot porque encontraba que era muy caro. Aquí se llama surcos. Ah, gracias, ¿ves? Se aprenden cosas nuevas. Se aprenden muchas cosas, hoy estamos aprendiendo un montón. Y, Mateo, ¿cómo influye que la construcción y mantenimiento del servicio esté en manos de grandes constructoras como Ferrovial, FCC o HL? Porque a veces quienes más insisten en que falta inversión en alta velocidad son entidades bancarias y constructoras a las que les interesa, porque es cuando más ganan. Mira, yo esto creo que lo que al final estamos diciendo todos, de alguna manera, es que nos hace falta este elemento independiente que diga exactamente qué falta. Porque, claro, las grandes constructoras, hombre, 700 millones en una obra es algo jugoso y es algo que aporta mucha iniciativa. Y estas empresas que el ministro los llamó flor y nata, a mí me pone muy nervioso porque ya no sabes quién está en manos de quién. Sí. Si es el gobierno, que las tiene controladas porque es el máximo cliente, o son ellas que los tienen controlado el gobierno porque son el único proveedor. Y es una cosa que a mí me da ciertas dudas. Bueno, pues lo hemos comentado al inicio. El de Adamut no es el único accidente mortal de los últimos días que ha dejado en evidencia las necesidades de nuestra red ferroviaria. No podemos normalizar que las cosas funcionen así de mal, ¿no? Me quiero ir a mi puñetero pueblo. Esto es como un Kinder sorpresa. No sabes lo que te va a tocar. Esto decía un usuario de Rodalies, lógicamente indignado por el servicio. Hace justo una semana se producían 2 descarrilamientos en esa red. El primero de ellos, en Llelida, Barcelona, provocó la muerte de un maquinista en práctica de 27 años y 40 heridos, después de que el tren chocase contra un muro de contención que había caído sobre la vía a causa de un temporal. Ante la inseguridad por esa y otras muchas incidencias denunciadas por los maquinistas, el servicio ha estado casi interrumpido durante 6 días. Hasta ayer, cuando se iba a reanudar parcialmente, pero la caída del software del centro de control de Adif volvió a provocar parones. Es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque Esta es la explicación que daba el ministro de Transportes, Óscar Puente. Recordemos que el traspaso de Rodalies era parte de los acuerdos de investidura del PSOE con Esquerra Republicana en las últimas elecciones generales y autonómicas. Acuerdos que han entrado en vigor justo este mes. A partir de este año se reparte la gestión de Rodalies entre el Gobierno central y la Generalitat. Aún así, los republicanos quieren el traspaso total y piden junto a Junts la dimisión de Puente y de la consellera de Territorio, Silvia Paneque. Que dimitan, no porque sean responsables personales de la crisis, sino por su incapacidad manifiesta para afrontarla y explicarla. Aunque Paneque, la portavoz de la Generalitat, señala a Renfe y a Adif. Este es un hecho grave, no es tolerable por parte del departamento y del titular del servicio, y hemos pedido efectivamente que en esta cuestión se asuman responsabilidades. Lo ocurrido es un síntoma más de los problemas que arrastra desde hace meses un servicio que utilizan 400.000 personas al día y que ha perdido un 8% de usuarios en 10 años pese al aumento de la población catalana en más de 500.000 de personas.
Un servicio que conoce bien Elizabeth Ramos, maquinista de Rodalíes, afiliada a CGT, a la que queremos saludar y además nos congratulamos de que haya una mujer en esta mesa. Crudos días, Elizabeth. Buenos días a todos. Que no es fácil encontrar ferroviarias. Antes de nada, nuestras condolencias por la pérdida de un compañero y hoy te queremos preguntar cómo estáis, cómo está el servicio hoy después de tantos días caóticos. ¿Cómo está el colectivo en general ferroviario? Porque al final yo soy maquinista, pero para mí somos todos, no solo los maquinistas, sino también todos los que componemos esta red ferroviaria, ¿no? Este trabajo, y al final, entre lo de Adamuz y lo de Rodalías, estamos todos devastados, estamos con miedo, estamos muy desolados, la verdad. Tú misma transitas, el tramo de la R4 en el que ocurrió el accidente como conductora de trenes de mercancía. ¿Habías registrado incidencia antes? Nosotros como maquinistas, ¿vale? No hacemos una línea concreta, es distinto al AVE, y en nuestro caso operamos en toda la red ferroviaria de Cataluña, ¿vale? Que es el servicio de Rodalías. En nuestro caso, las incidencias que se dan en toda la red de Rodalías es constante, no es algo puntual, sino algo muy, muy constante y diario. Y que nosotros como colectivo hemos reportado infinidad de veces, igual que con lo que pasó ayer con el CTC que cayó. Eso no es puntual, eso ha pasado y pasa bastante. Claro, Elizabeth, ¿cuáles son los fallos, las fallas que hay en el sistema de Rodalíes que os han llevado a parar precisamente porque vuestra seguridad y por tanto la de los pasajeros está en peligro? Pues al final nosotros estamos registrando desde hace muchos años, ya no hablamos de meses, hablamos de años, sí. Fallos de seguridad importantes, como es, por ejemplo, el que no funcione una señal. Que no funcione una señal, estamos hablando de seguridad. Y cuando una señal no funciona y a nosotros como maquinistas se nos está dando un telefonema, que es un comunicado para proceder de distinta manera a la normal que se debe de proceder, estás ya quitando la seguridad. Y en ese caso, cuando tú tienes que operar con esa degradación, para eso estamos nosotros los maquinistas. Pero en este caso, cuando hay estas fallas o esta degradación, tiene que ser puntual, no debe de ser una normalidad. Y el problema que está ocurriendo en Cataluña al menos es que es algo normal y eso no puede pasar. Y habéis parado, pero habéis vuelto ahora. ¿Por qué habéis decidido reintegraros al servicio y a quién le pedís responsabilidades? Claro, nosotros como colectivo, al final, y como profesionales, en plan, o sea, nosotros somos trabajadores al final como todos vosotros. Entonces nosotros la semana pasada dijimos, basta, necesitamos respuestas que den la cara y que nos expliquen realmente el porqué de todo. Pero nosotros como trabajadores tampoco podemos decir, nos quedamos en casa, porque claro, luego vienen las represalias, porque se ha visto, o sea, se ha visto que han querido responsabilidades injustas, porque al final nosotros fuimos a pedir, a exigir y a decir que esto no puede seguir así y se vio que nosotros teníamos razón. Al final quisimos dar voz de lo que está ocurriendo, visibilidad, y al final se vio que realmente lo que nosotros estábamos gritando era cierto, porque al final luego se vio, ¿no?, de que la red ferroviaria en Cataluña está fatal. Fatal, es algo muy parcheado de hace muchos años y esos parches ya están diciendo hasta aquí y ya no puedes parchar, ya no puedes tapar todos los parches, es imposible. Entonces, al final nosotros lo que queremos es que realmente se diga qué ha pasado, ¿por qué de todo esto? Que le den las explicaciones también a los viajeros, ¿no?, que son muchos, muchísimos y diariamente, y a nosotros, y que nos garanticen seguridad, que es lo que se debe de hacer. Claro, te hago esa pregunta que tú mismo te planteas. ¿Por qué todo esto y quién tiene la responsabilidad? Porque lo que nos están contando hoy aquí los expertos es que hay tantos organismos de los que depende el sistema ferroviario, en este caso Generalitat, Adif, Renfe. ¿A quién le pedís responsabilidades y cuáles crees tú que son los problemas fundamentales? Claro, nosotros le pedimos a todo aquel que tenga que ver, porque al final nosotros o sea, vamos y trabajamos y hacemos nuestro trabajo y nosotros nos exigen que vayamos con seguridad. En nuestro reglamento, porque nosotros tenemos un reglamento, se nos exige seguridad, se nos exige que comuniquemos todo, lo hacemos, pero nosotros estamos viendo que todo esto que hacemos, que se nos exige, no se está haciendo tal caso que se debería. Entonces sentimos que se nos está degradando, pero luego se nos está exigiendo igualmente nuestra responsabilidad. Entonces estamos muy cansados. ¿Quién debe de tener represalias o quién tiene que decir algo? Pues no lo sabemos. Yo creo que es todo aquel
que tiene que ver con todos estos organismos, como bien decían los compañeros que han hablado antes, ¿no? Hay demasiados procesos, demasiadas vías que hay que hacer con mucho tiempo de dilatación y eso no es bueno. Sí que es cierto que nosotros se nos dice en el reglamento que una vez veamos algo para asegurar la seguridad de la red, lo tenemos que comunicar inmediatamente con ADIF, que es el CTC, ¿vale? Entonces ahí ellos ya tienen que dar ese parte. Yo ahí ya no sé lo que ocurre, yo sé lo que hacemos nosotros. Claro. Nosotros lo informamos 100%. Luego ya, ese es el problema. Dos organismos, ¿no? ADIF por un lado y Renfe por otra. Luego puedes poner un PIR-SC, que es como un informe para poner que esto es un peligro para la seguridad. Y eso lo tienen que leer, lo tienen que ver y nos lo tienen que responder. Y muchas veces no responden. Pues te agradecemos aquí que hayas respondido a nuestras preguntas y que nos hayas explicado cómo funciona y cómo funcionáis los ferroviarios en el sistema de cercanías de Cataluña. Elisabet, muchas gracias. Muchas gracias. Quería añadir una última cosita a lo que decía Mateo, que acerca de las vibraciones. No solo en el AVE hay vibraciones. Yo, como usuaria y aparte como maquinista, vivo y he vivido vibraciones en el Rodalies. Yo, como profesional maquinista que he conducido, he tenido que bajar mucho la velocidad por esas vibraciones para garantizar la seguridad. Muchas gracias, Elisabet. Gracias a vosotros. Buen día. En tu opinión, ¿qué es lo que está pasando en Rodalies? Yo también soy usuario de Rodalies, en este caso cercanías, cuando voy a Madrid. La red de Madrid me temo que está pasando como la red catalana, que ha sufrido pues mucho estrés, cada vez lo usa más gente y en Madrid está completamente destartalada. Están intentando hacer una reestructuración, pero claro, y como también ha dicho el otro compañero, pues que habría que repensar el dinero para mantenimiento y el dinero para nuevas líneas, ¿dónde debería de ir? Si solamente a AVE o lo que realmente estructura y reestructura el terreno, que es, por un lado, la media distancia convencional y, por otro lado, los nudos locales en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, que articulan la población día a día, porque todo el mundo va a trabajar casi todos los días. Y es muy importante. Y como dice la compañera, pues también hay vibraciones en Rodalies, en cercanías, y también las hay en media distancia, en red convencional, que también tiene que tener un cuidado quizá más mesurado todavía. Pues te agradecemos muchísimo todas las explicaciones. Ha sido muy interesante escucharte, Carlos Gutiérrez. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Si hay alguien que sufre las carencias de este sistema, esos son los extremeños y extremeñas. Juan Mena es portavoz del movimiento Tren Ruta de la Plata en Extremadura. Juan, crudos días. Bueno, y crudos días. ¿Qué tal todo? Bueno, es que lo vuestro ya no tiene ni nombre, no sabemos ni cómo afrontarlo. Cuando vosotros veis todo esto que está pasando en el resto de España y cómo está la situación en el tren en Extremadura, ¿qué es lo que pensáis? Bueno, pues la verdad es que venimos pensando lo de siempre, que el tren convencional está abandonado a su suerte, que los recursos económicos se han ido de una forma desaforada desde antes de la Expo del 92, que decimos aquí en Sevilla, y que no hay relación entre unos servicios y otros. El tren convencional tiene la mayor parte, con diferencias, con muchas diferencias, yo diría más de lo que ha dicho mi compañero de Huelva. Sí, Diego. Diego Rodríguez Toribio, y no tiene comparación. El tren convencional es casi el 90% o el 90 y tanto, y el tren AVE, los servicios de alta velocidad apenas si tienen el 6 o el 10%. Y no hablemos de mercancías. Sobre las vías de AVE prácticamente no pasan mercancías, porque no caben, entre otras cosas, y está ocupado todo, y las mercancías tienen que discurrir por la vía convencional. Y de lo que, tal como me lo estás planteando, pues resulta que en Extremadura no hay esa afluencia de trenes ni de norte a sur, puesto que está levantada la vía entre Plasencia y Astorga, en lo que era el itinerario de 960 kilómetros en la ruta de la Plata, Sevilla-Gijón, y a duras penas, después de muchos años, después de algunos estudios de la Universidad de Extremadura, se ha conseguido hacer inversiones entre Badajoz, Puerto Llano, con destino a Valencia, lo que se hablaba entonces del eje 16 como alternativa de
de circulación entre Lisboa, Badajoz, Extremadura y otros territorios. Bueno, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el mallado de la red no existe en Extremadura lo suficientemente densa y lo suficientemente necesaria. ¿Y qué es lo que tenemos en el ámbito peninsular? Pues una red radiocéntrica. En la nota de prensa que acabamos de hacer nosotros ayer, una semana después, para que no nos achaquen de oportunistas, una semana después, denunciando esta falta de mallado de la red, pues es que aportábamos en esta nota de prensa una imagen de la red ferroviaria centroeuropea, sí, donde la densidad de vías y de ferrocarriles y de itinerarios y por supuesto de servicios es enorme. Y aquí lo que tenemos es el sistema Madrid hacia las periferias, y claro, no puede ser que esa desproporción de los trazados y por supuesto de los servicios. Y lo que sí queremos denunciar es que precisamente esta falta de mallado ha producido este colapso ferroviario en 6 provincias de Andalucía: Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba. ¿Por qué? Porque hay un tapón, porque la circulación ferroviaria principal, que se dice principal, que no es la principal, la red de AVE se ha colapsado en Adamuz. Y claro, lo lógico es que si hubiera un mallado, pues un mallado eficiente, pues los trenes se hubieran desviado por Extremadura sin ningún problema, o los trenes se hubieran desviado por Despeñaperro hacia Jaén sin ningún problema. Lo que pasa es que esto no funciona así. Lo que funciona es inversión hacia la infraestructura prioritaria en este país, que todo el mundo, todos los gobiernos autonómicos y todos los de las capitales, los alcaldes de las capitales españolas piden su AVE, y eso no puede ser. Hace falta una estructuración de la red y un mallado de la red, y por eso nosotros estamos como movimiento social reivindicando la reapertura de la Ruta de la Plata, que es la comunicación del oeste peninsular. Juan, qué bien has explicado ese vacío que se produce entre los radios que nacen de Madrid, esa inversión toda en el AVE, mientras se desatiende todo ese mallado que necesitaría España para vertebrar las poblaciones del interior sin dejar desasistido a nadie. Por eso, para terminar, quiero preguntarle a Diego, ¿en qué modelo podemos fijarnos, Diego? O sea, ¿hacia dónde deberíamos ir? Aunque parece que todo el mundo quiere, como tú antes explicabas en el caso de Huelva, su AVE, y ya está. Bueno, aquí en Huelva no es que todo el mundo quiera el AVE. Aquí hay una plataforma fundamentalmente que la ha hecho una persona por Facebook, que ha controlado toda esta historia, que si dice algo en contra del AVE te saca de la plataforma. Vienen aquí, se saca en todos sitios y ahora todo el mundo quiere el AVE, porque nadie explica lo que es invertir en otro tipo de ferrocarril. Nosotros cuando lo explicamos, vamos a los sitios, lo explicamos, la gente se queda con la boca abierta, porque dice, es que eso es lo que me interesa. Digo, ¿y por qué no lo pedimos? Entonces, esa es la historia. Mira, mi hijo está en Polonia. Mi hijo no necesita sacarse ni el carnet de conducir, porque dice que en tren va a todos sitios. Y es que en eso consiste. Es que se ve, como ha dicho Juan antes, se ve, si tú ves la malla ferroviaria que hay en el norte de Europa, te das cuenta que hay un montón de trenes y, oye, son tan tontos que no tienen el AVE. Porque aquí parece que el listo es el que tiene el AVE, pero después no te puedes montar. Lo que tendría que haber es muchos trenes que conecten todos sitios y una parte fundamental que se le olvida a la gente, que pare en las estaciones. Eso se dice mucho aquí en la Petra, en la plataforma del Tren Rural de Andalucía. Trenes que vayan a los sitios y paren. También nuevas instalaciones, porque aquí parece que la red convencional ya está muerta. Lo que hay es lo que hay. No se puede invertir más en ampliar en convencional. En el Ruta de la Plata lo que se está pidiendo es eso, conectar vías que ya las dejaron caer, darles vida, hacer inversión nueva para algo muy simple, para que el tren llegue a los sitios y pueda parar. Porque Madrid puede ser la capital de España, pero no es el centro de España, el centro del universo donde todo tiene que confluir ahí. El resto de gente también tienen que ir. Yo a lo mejor tengo que ir con facilidad a Cádiz y me cuesta la misma vida porque no tengo trenes en Huelva para ir a ningún lado. Pero es más, si yo tengo que ir a un pueblo de al lado, aquí se usa una cuestión bien simple. Para decir que el convencional no funciona porque no lleva viajeros, se hace algo, fíjate qué tontería, se coge y se le dice a la gente que no hay trenes.
no tienes trenes, no te puedes montar. Y después te puede pasar que te monte en un tren, pare en una estación y la vuelta en el tren siguiente no para en esa estación, para en la anterior, que en el ida no paraba. ¿Cómo le ponemos al niño? Es que esa es la clave de toda esta historia. Cuando algo no lo quieren hacer rentable, no lo van a hacer rentable. Pero que aquí, cuando han puesto los trenes que ha habido en la sierra, en Huelva, la línea de la sierra la han renovado entera, estaba que la iban a cerrar, la han renovado fundamentalmente por el interés en las mercancías, que eso es otra, y han cogido y han empezado a mandar trenes para la sierra. Los trenes van llenos porque la gente prefiere montarse en tren a no montarse en coche. Y no nos olvidemos una cosa, este sistema, este modelo que hay, que prioriza el AVE, es aplaudido fundamentalmente por las empresas constructoras. Porque las empresas constructoras en construcciones que te valen 1.500 millones, como el AVE de aquí de Huelva, que se irá a 1.700, a 1.800 millones de euros, a ellos les da igual que la gente se monte o que no se monte. A ellos lo que les viene muy bien son los beneficios. Y son siempre las mismas empresas constructoras, las mismas que después las vemos en tribunales porque dan problemas. Y una cosa muy importante y no se me puede olvidar. Cuando aquí hablamos de que ha habido tantos muertos en el AVE y se empieza a hablar de muertos, de accidentes, ha habido un accidente, ha habido muertos, es muy lamentable, no debería haber sucedido, pero no nos olvidemos que anualmente muere mucha gente en la infraestructura y son trabajadores y trabajadoras. Y lo peor de todo, el control de eso es complicado, porque cuando ahora tú ves pues se pregunta, ¿pero cuántos accidentes hay en el ferrocarril? Y nos vamos, Adif, ¿cuántos accidentes has tenido? ¿Cuántos muertos has tenido? Echan la mano, lo miran, los documentos y dice, bueno, pues mira, no hemos tenido ninguno, tantos accidentes leves, tanto no sé cuántos, pero es que ahora la mayoría de la gente trabaja en las contratas y esa gente no aparecen en los informes de siniestralidad de Adif, de accidentalidad de Adif, no aparecen las contratas, que son los que más están en la vía. Y la otra historia es que cuando yo hago un trabajo y me pagan X, a uno de la contrata que se traen le pagan X menos no sé cuánto, porque siempre le van a pagar mucho menos. Pero no es que salga así el precio que paga el Adif. El Adif paga mucho más dinero pagarle a una empresa por hacer ese trabajo que lo que me pagaría a mí. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que al trabajador que lo hace, la contrata le paga mucho menos porque se queda con una parte del trabajo como beneficio. Al final todo es eso. El que aplaude son las grandes empresas y también una parte importante, el político de turno que nos ha vendido que el AVE es lo mejor y que va a ir a inaugurar cortando la cintita diciendo el AVE lo he traído yo a nuestra tierra. Pues lo que hay que llevar es el tren a la Ruta de la Plata en Extremadura y a todas esas zonas de España que están desasistidas, como muy bien han explicado Juan Mena y Diego Toribio, a quienes agradezco este cierre. Una preguntita, una aseveración solamente. Hay una obligación del Estado, obligación de servicio público, OSP, a la que Diego ha hecho mención, porque aunque el tren sea deficitario, tiene que articular también los pequeños pueblos. No tiene que haber 1000 trenes al día, pero al menos uno de ida y vuelta que pare en las estaciones por la obligación de servicio público. Pues también te aclaro, la OSP son las OSP, no se dan, tiene que haber unos mínimos. Y lo que hacen muchas veces es hacer que no se cumpla el mínimo, pues decir, es que no llegamos al mínimo, lo cerramos, porque cuando tú pones trenes a horario insufrible y pones a veces trenes que son más caros, el convencional que el AVE, que alucina la política de precios, que es para que la gente no se monte en el convencional. Esa es su estrategia. Esa es su estrategia, cierto, así es. Oye, pues os agradezco a Carlos, que se ha vuelto a sumar a la conversación, y a Juan Mena y Diego Toribio, de verdad, por habernos aclarado un sistema tan complejo que necesita tantos arreglos, y un arreglo fundamental es recuperar parte de lo que recuperar parte de ese sistema ferroviario, de ese mallado que se ha abandonado. Juan, Diego, Carlos, un abrazo muy fuerte. Muy bien. Mañana volvemos, hasta entonces. Salud y República. Y que la radio os acompañe.